Pues vale, mis chiquitos y mis chiquitas, a ver, hay una cosa que os enseñan en segundo bachillerato totalmente nueva, que es eso de los teoremas, ¿vale? Y este primer teorema que vamos a ver es el teorema de Bolzano. Por norma general, la primera vez que se explican los teoremas, se os queda cara de... porque es algo totalmente nuevo para vosotros. Incluso la propia notación, la propia forma que tiene de escribirse los teoremas, os puede resultar complicada. Pero hacedme caso, que esto es una pamplinada, ¿de acuerdo? Entonces vamos con el primero de los teoremas, que este teorema está mamadito, y veréis qué fácil es esto, ¿vale? El teorema Bolzano, que por cierto es la caña de España porque se aplica en un porrón de sitios, dice que si una función f de x es continua en un intervalo cerrado a b, ¿vale? Y si el signo de f de a es distinto del signo de f de b, entonces existe un punto C entre A y B tal que f de C es 0. No sé qué cara se os habrá quedado, a lo mejor estáis flipando, pero vamos a ir poco a poco explicando esto. El tío el Bolzano, dice que si una función es continua en A y B, esto no creo que sea complicado, ¿vale? Que una función sea continua en un intervalo, lo único que quiere decir es que somos capaces de dibujar el cachito de función que hay entre A y B sin levantar el lápiz. Ahora os hago un dibujo para que lo veáis. Y si el signo de f de a es distinto al signo de f de b, ¿qué quiere decir eso? Pues que f de a pilla por encima del eje x y f de b pilla por debajo del eje x, o al revés, f de a pilla por debajo y f de b pilla por arriba, entonces podemos asegurar que existe al menos un valor entre a y b donde la función vale 0. Este símbolo de aquí quiere decir en matemáticas existe al menos, ¿vale? Y este símbolo de aquí quiere decir pertenece, ¿vale? Pues veréis. A ver, como siempre, vamos a dibujarnos esto. Chachipiruli, ¿vale? De acuerdo. Pues a ver. Imaginamos que tenemos aquí nuestro intervalo A, B, ¿de acuerdo? Y empezamos. Repito, si f de x es continua en A a B, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo dibujar el trozo que hay entre A y B sin levantar el lapicero. Que el signo de f de A sea distinto al signo de f de B, por ejemplo. Vamos a poner que f de A es positivo y f de B es negativo. Pues joder, si yo tengo que ser capaz de pintar desde aquí hasta aquí sin levantar el lapicero, por huevos, hay un momento en el que voy a cortar al eje X, es decir, donde la función vale 0. ¿Entendéis? Los puntos de corte con el eje X son los puntos f de x igual a 0, f de c vale 0. Y ojo, una cosa muy importante, el teorema, esto lo he pintado de azul, que bajón, pero bueno, me da igual, lo veis bien. El teorema dice que existe al menos un momento en el que voy a cortar al eje X. Cuidadito. Al menos hay un momento. Repito, por ejemplo, tenemos que f de a, imaginaros que es positivo y f de b es negativo. Y tengo que poder dibujar este trozo sin levantar el lapicero. Repito, no tiene por qué haber un único punto. Puede darse este caso. ¿Lo veis? En este caso, fijaros, me corta la función 3 veces. O sea que este teorema lo único que te garantiza es que al menos va a cortar una vez. Que puede cortar una, que puede cortar 3, que puede cortar 200 millones de veces. Eso me da igual, ¿vale?
tanto en los colegios como en selectividad, a los profesores les gusta preguntar, demostrar que existe al menos un valor, ¿vale? Para que lo entendáis. Pero también suele preguntar el demostrar que solamente existe un único valor en el que la función vale 0. Pero para eso hay que emplear otro teorema que ya veremos en otro vídeo. Y de momento vamos con los ejercicios más sencillitos, ¿vale, chicos? Al lío. Vale, chicos, pues vamos a ver con un ejemplito para ver el teorema este de Bolzano, ¿de acuerdo? Antes de empezar a operar, deciros varias cosas, ¿vale? El teorema de Bolzano te lo pueden decir de varias formas. O sea, obviamente nunca... En pocos ejercicios te van a decir empleando el teorema de Bolzano. O sea, vosotros tenéis que caer que hay que emplear el teorema de Bolzano. Pero, aunque no hemos visto los otros teoremas, es muy fácil saber cuándo hay que emplear el teorema de Bolzano. Y es cuando nos pidan siempre demostrar que una ecuación tiene al menos una solución, o que una función corta al eje x al menos una vez, o que f de x tiene al menos alguna raíz. O sea, cuando hablen de las palabras raíz, solución, eso es el teorema de Bolzano. O sea, canta un huevo. Otra cosita. En este caso nos han dado una función, ¿vale? Me han dicho, dado f de x, demostrar que f de x igual a 0 tiene al menos una solución. Hay otras veces que nos pueden decir que no nos hablen de funciones, ¿vale? Hay otras veces que nos pueden decir, demostrar que la ecuación 4x menos 3 más e a la x tiene al menos una solución, ¿vale? Es decir, si os fijáis, no me están hablando de funciones en este ejercicio. Pero lo único que hay que hacer es igualar toda la ecuación a 0, que casi siempre nos lo dan ya igualado a 0, y a esto es a lo que le llamaremos f de x. Ya está, no hay que hacer nada más. Voy a quitar esto, anda, para que el ejercicio lo hagamos en limpito. Otra cosa también que hay que tener en cuenta es la siguiente. En el teorema de Bolzano nos estaban hablando de un intervalo, ¿vale? Acordaros que tenemos que demostrar que 1. La función sea continua en el intervalo cerrado AB, y 2. Que el sino de f de A sea distinto al sino de f de B, es decir, nos hablan de un intervalo. Habrá ocasiones en las que en el propio enunciado sean tan majetes los profesores que nos den el intervalo y lo único que tenemos que hacer es, pues eso, ver que la función es continua en ese cachito y ver que el sino en un lado es distinto al sino de otro, ya está fuera. Pero en este ejercicio, por ejemplo, no me han dado el maldito intervalo, entonces no os asustéis, lo único que tenemos que hacer es inventarnos un intervalo, sacarlo nosotros, tenemos barra libre, podemos escoger el intervalo que nos salga del mismísimo Quongis, ¿vale? Pero ojo, yo lo que os recomiendo es que primero echéis un ojo a la función, antes de elegir intervalos como los toros, que ya os digo que es muy fácil, pero joder, echar un ojo a la función. En este caso, por ejemplo, mi función es una exponencial, o sea, es el dominio o la continuidad, no voy a hablar de dominio, es continua en todo R, no hay ningún valor que me esté jorobando. Por lo tanto, como es continua en todo R, va a ser continuo en cualquier cachito que cojamos. Por lo tanto, la primera parte del teorema de Bolzano no me preocupa, ¿vale? Lo único que me preocupa es que el intervalo que escoja, pues f de A sea positivo y f de B negativo o al revés. Y va a ser así casi siempre, chicos. O sea, todos los ejercicios del teorema de Bolzano es simplemente probar un intervalo en el que la función sea en un lado positivo y en el otro negativo o al revés, ¿vale? Porque casi siempre muy mal se tiene que hacer para que justo en ese intervalo que hayáis escogido la función no sea continua, porque justo en mitad pilláis algo que os jorobe. Entonces, es muy sencillo. Por ejemplo, voy a probar el intervalo 2, 3. ¿Sí? Pues veo cuánto vale f de 2 y veo cuánto vale f de 3. Pues f de 2 vale, a ver que tengo aquí la calculadora, e a la menos 2 más 1, no, menos 1. Pues mira, f de 2 vale menos 0,86 y f de 3 vale
elevado a la menos 3 menos 1. ¿Lo veis? Menos 0,95. ¿Lo veis? Aquí no hay cambio de signo, los dos son negativos. Este intervalo no me vale. Pues lo que tenéis que hacer es probar, ir probando intervalos. Pero también, joder, ser un poco inteligentes. Si lo veis, esto es un e elevado a menos x. Cuanto más grande sea la x, esto se me va a ir a 0. Y este tío, como esto es 0, esto me va a dar negativo. O sea, cuanto más grande la x me va a dar negativo. Y la x cuanto más negativa, esto negativo con esto va a ser positivo. Y e elevado a algo positivo va a ser algo grande. Y me da igual que le restemos un 1 que va a ser positivo. O sea, que echar un ojo a las funciones. Pero vamos, en este caso, por ejemplo, si yo cojo el intervalo menos 1, 1, f de menos 1, vale, si lo probáis, vale 1,71. Y f de 1 vale menos 0,63. ¿Lo veis? Este tío es positivo y esto es negativo. Por lo tanto, ya en el momento, esto de hecho lo podéis hacer en una hoja en sucio, porque es la cuenta a la vieja, ¿vale? La cuenta a la vieja, pero repito, echar un ojito aquí, ¿vale? Echar un ojito a la función para que no estiréis 3 horas de examen buscando un intervalo. Entonces, vamos a poner ya el teorema Bolzano puesto chachi. F de x es continua en menos 1, 1. Y el signo de f de menos 1 es distinto del signo de f de 1. Por lo tanto, existe un punto C entre menos 1 y 1 abierto tal que f de c vale 0. ¿Vale? Así es como tenéis que presentarlo bonito. Realmente el ejercicio es esta mierda de línea, ¿eh? Porque esto, os repito, que esto se puede hacer en hojas en sucio, lo que sea. Eso sí, siempre que digáis que escribáis esto, indicar el teorema, ¿eh? Indicar el teorema. Indicar el teorema, porque si no, os pueden quitar puntitos, ¿vale? A lo mejor el profesor de vuestro colegio no os quita nada, pero el tío de selectividad dice, ¿por qué si se cumple esto pasa esto? ¿Qué pasa? ¿Que sois aquí unas máquinas o qué? Así que siempre indicar el teorema. Vale, vamos a ver otro ejemplito, ¿vale? De este primer tipo de problemas de Bolzano, ¿vale? En este caso me piden demostrar que la ecuación esta tiene al menos una solución. ¿Lo veis? Es lo que os he comentado en el ejercicio anterior. No nos han hablado de funciones. Aquí no me están hablando de funciones. No las tenemos que sacar nosotros de la manguita. Entonces, el primer paso, chicos, es siempre pasar todo a la izquierda e igualarlo a 0. Entonces, esta ecuación sería 4x cubo más 3x cuadrado más 2x más 1 igual a 0. ¿De acuerdo? Y a toda la ecuación igualada a 0, a todo este bichito de aquí, es lo que le vamos a llamar f de x. ¿Vale? Entonces, vamos a llamar f de x a 4x cubo más 3x cuadrado más 2x más 1. Entonces, demostrar que esta ecuación tiene al menos una solución es lo mismo que demostrar que la función f de x igual a esto tiene al menos una raíz o corta al menos una vez al eje x. ¿Guay? De nuevo, no nos están dando un intervalo, así que nosotros tenemos barra libre para coger el intervalo que nos salga del Wingy Waffles. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues repito, casi todos los ejercicios de Bolzano, lo único que tenemos que hacer es probar
que dos tíos, uno me da algo positivo y otro me da algo negativo o al revés, y se acabó, ¿vale? Porque lo más seguro es que entre esos dos la función sea continua. Repito que muy mal se tiene que dar. En este caso, lo veis, esta función es un polinomio, con lo cual es continuo en todo R, con lo cual me da igual qué tramo coja, que va a ser continuo en ese trozo. Así que, ¿qué cacho cogemos? Pues por ejemplo, voy a probar no. Vosotros probaríais varios intervalos. Yo, por ejemplo, voy a probar el intervalo f de menos 5, es el intervalo menos 5, 0, para que veáis que se cumpla, ¿vale? Esto es la cuenta de la vieja, repito, pero con cabeza, con cabeza. Entonces, f de 0 vale 1, que es positivo. Y f de menos 5, si lo metemos en la calculadora, que da menos 434. Negativo, ¿lo veis? A ver, yo este ejercicio lo he hecho antes y ya sabía que esto se iba a cumplir, ¿vale? Pero no pasa nada, vosotros ir probando intervalos. Y ya hemos terminado, así que f de x continua en menos 5, 0 y el signo de f de menos 5 es distinto del signo de f de 0. Por lo tanto, por el teorema de Bolzano, existe un c entre menos 5, 0, tal que f de c es igual a 0. Por cierto, este ejercicio y el ejercicio anterior cayeron en el año 2013 y 2015, creo, ¿vale? Y valían un punto. Un punto por esta frase. ¿Vale, chicos? Y repito, tanto en estos ejercicios de este vídeo que vamos a hacer hoy, vamos a demostrar que tiene al menos una solución, ¿de acuerdo? Después de ver un segundo vídeo con el teorema de Rolle, que ya veréis de qué va, haremos un tercer vídeo en el que demostraremos que los ejercicios tienen una única solución, ¿vale? Que hay que emplear los dos teoremas para hacer eso, ¿vale, chicos? Repito, todos estos ejercicios es para demostrar que al menos hay solución, ¿de acuerdo? Vale, chicos, vamos a ver otra aplicación del teorema de Bolzano en un ejercicio que a simple vista parece que no es del teorema de Bolzano, porque si os fijáis, no me habla ni de raíces, ni de soluciones, ni de Pinky Wonger. Entonces, en estos ejercicios me piden demostrar que una función toma en algún momento un valor distinto de 0, ¿vale? En este caso, demostrar que f de x igual a x cuadrado menos 3x toma en algún momento el valor 2. Nos lo pueden pedir así o nos pueden decir en el que f de x vale 2. Me da igual cómo sea el enunciado. Joder, pues esto es muy sencillo, hay que hacer simplemente un pequeño cambio. Y es que, joder, si me han dicho que f de x valga 2, esto es lo mismo que x cuadrado menos 3x valga 2. ¿Y esto qué es? Es resolver una ecuación. ¿Y cómo hacemos este tipo de problemas? Pues lo único que tenemos que hacer es pasar todo a un lado, y este troncho que me queda le llamaremos, no lo llaméis como la función original, llamadlo con el nombre que os dé la gana. ¿Lo entendéis? A ver, vamos a poner esto así para que se vea bien. Por lo tanto, cuando nos piden demostrar que una función toma en algún momento un valor diferente a 0, lo único que hacemos es igualar la función al valor, y es el ejercicio anterior. Es despejar todo e igualarlo a 0, y a esto lo llamaremos con g de x. Con lo cual, el ejercicio lo único que se trata es de encontrar un intervalo en el que se cumpla el teorema de Bolzano en esta función. Es decir, demostrar que f de x toma en algún momento el valor 2 es lo mismo que demostrar que la función g de x tiene al menos una raíz. ¿Y
como siempre, el ejercicio, lo único que es, la única complicación es encontrar el intervalo en el que f de a valga positivo y f de b negativo va al revés. Y recordad siempre, no busquéis el intervalo como los toros y echar un pequeño ojo siempre a la función. En este caso, esta función es un polinomio, es continua en todo R, por lo tanto va a ser continua en el intervalo que elija. Entonces, como yo ya lo he visto, el intervalo menos 1, 0, lo cumple. Si os fijáis, f de menos 1, vale 1 más 3, 4, menos 2, 2, positivo. Y f de 0 vale menos 2, negativo. Con lo cual, ya podemos poner el postureo este del teorema de Bolzano. G de x continua en menos 1, 0. Y el signo de g de menos 1 es distinto del signo de g de 0. Por lo tanto, por el teorema de Bolzano, existe un c entre menos 1, 0, tal que g de c vale 0. Y demostrar esto es lo mismo que f de x valga 2. Existe un c entre menos 1, 0 tal que g de 0 sea igual a 0 es lo mismo que existe un c entre menos 1, 0 tal que f de x valga 2. Así que repaso, cuando nos digan demostrar que una función toma algún valor distinto de 0, es igualar la función a 2, despejar la función, la ecuación, y a esto llamarlo GH o periquito de los palotes, y encontrar el intervalo donde se pueda aplicar Bolzano. Entonces, como lo hemos... por cierto, me he equivocado, ¿veis? Me he equivocado yo el primero. Esto es mi función g, cuidadito, ¿eh? Esto es sobre mi función g, no era sobre f. Ahora estamos hablando de g. Así que g de x es continua, el signo de g de menos 1 es distinto del signo de 0, entonces existe un c entre menos 1, 0, tal que g de c valga 0. Y luego siempre pone una flechita indicando que todo esto conlleva a que existe un c entre menos 1, 0, tal que f de x sea 2, que es realmente lo que nos pide el problema. Vale, y vamos ahora con el último ejemplo, ¿vale? Para aplicar el teorema de Bolzano. Y este ejercicio también podéis comprobar que no parece el típico problema de Bolzano porque tampoco nos están hablando ni de raíces ni de soluciones. Pero en estos problemas nos piden demostrar que dos funciones se cortan en algún punto. Repito, tanto en este como en los otros problemas pueden que nos den o no el intervalo. Estamos haciendo otros ejercicios sin que nos den el intervalo, pero si nos lo dan ya, especial. Entonces, repito, demostrar que dos funciones se cortan en algún punto. ¿Y cómo se demuestra eso? Pues demostrar que dos funciones se cortan en algún punto es que yo quiero encontrar algún valor en el que la f de x valga lo mismo que g de x. ¿Y esto qué es a qué es igual? F de x, que es el seno de x, igual a g de x igual a x. ¿Y esto de nuevo qué es, chicos? Es una ecuación. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es pasar todo a un lado, igualarlo a 0, y todo este bicho le llamaremos con otro nombre, en este caso, pues h de x. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cuando nos pidan ver si dos funciones se cortan en algún punto, lo único que hay que hacer es igualar las dos funciones y ya está. Y es pasar todo a un lado y a todo esto le llamaremos con otro nombre. Entonces, demostrar que f de x y g de x se cortan en algún punto es lo mismo que demostrar que la función h de x tiene al menos una raíz.
Bueno, fijaros en este caso que mi función pues es una trigonométrica con una x aquí, o sea, este tipo de funciones, tanto las trigonométricas como las polinómicas, son continuas en todo R, por lo tanto me da igual el intervalo que coja. Cuando veis funciones trigonométricas, por cierto, aprovecho, siempre os aconsejo que deis valores con pi, pi medios, ese tipo de cosas. Entonces, como yo ya lo he probado, si os fijáis, f de menos pi medios, f de menos pi medios es el seno de menos 90, ¿vale? Cuando deis valores con el valor pi, dentro de las funciones trigonométricas es como si estuvieran radianes, por lo tanto, realmente menos pi medios aquí vale menos 90. Sin embargo, cuando esté fuera, la x vale menos pi medios. Entonces sería el seno de menos 90 más pi medios, este valor da 0,57, y el seno y el f de pi medios sería el seno de 90 menos pi medios, que sería menos 0,57 negativo. Por lo tanto, otra vez chicos, ¿lo veis? Yo soy el primero que se equivoca, así que cuidadito, ¿eh? El ejercicio se trata de hacerlo sobre la función h. ¿De acuerdo? Entonces, h de x es continua en el intervalo menos pi medios, y el signo de f de menos pi medios es distinto del signo de, otra vez me equivoco antes, de h de pi medios. Es sobre la función h. Por lo tanto, por el teorema de Bolzano, sabemos que existe un c entre menos pi medios, tal que h de c vale 0, que es lo mismo que existe un c entre menos pi medios, tal que f de x sea igual a g de x, que era lo que nos estaban preguntando inicialmente. Y ya está chicos, repaso. Cuando nos pidan que demostrar si dos funciones se cortan en algún punto, es simplemente igualar las dos funciones, despejarlo todo y es hacer el teorema de Bolzano sobre el bicho este. Pero siempre, cuando pongáis el teorema de Bolzano, poned una flechita respondiendo a la pregunta que me han dicho. ¿De acuerdo?